Nuestra historia comienza en un palacio al final de una tarde donde alguien gritaba que su majestad no podía hacer eso. En un gran salón, la mujer que gritaba afirmaba ser la emperatriz del imperio. Decía ser la madre del pueblo y la única consorte imperial, y angustiada le preguntaba al hombre cómo podía desecharla de esa manera. El noble era Alexander Lorenzi, el emperador de ese reino, quien con una mirada fría le pidió a Isabel que dejara de ser tan arrogante, pues después de todo nunca había sido su única consorte. Preguntándole si se había olvidado de la emperatriz Aísa, empezó a decir que la joven era solo una consorte, y esa declaración enfureció al emperador, quien dijo que ella estaba completamente engañada. Con su cabello rojo y ojos verdes lo miró completamente devastada y comenzó a llorar aún más. Negando la tragedia que estaba ocurriendo, el emperador abrazó a su amante, diciendo que Isabel ni siquiera podía compararse con Aísa, y añadió que era una lástima que una mujer como ella ansiara tanto el título de emperatriz, hasta el punto de codiciarlo solo para tenerlo a su lado. La mujer de larga cabellera negra y ojos lila observaba a Isabel sin decir una palabra, abrazando al hombre y evitando su mirada. Isabel los observó alejarse mientras las lágrimas caían de sus ojos, y el arrogante emperador añadió que Isabel no era más que un adorno con el que le arrebató poder al duque Blake, revelando que nunca la había amado y que su amor estaba reservado únicamente para Aísa. La mujer, devastada, se sentó en el suelo incapaz de creer las crueles palabras de su esposo y, antes de que se fueran por completo, le pidió que esperara, pero Alexander la ignoró y ella continuó llamándolo en vano. De pronto, un celular sonó con fuerza y una joven gritó indignada. Estaba muy molesta por las palabras del emperador y se preguntaba por qué Isabel no podía simplemente dejarlo y vivir sola y feliz. Pues esa historia se llamaba Una flor de otro mundo, una fantasía romántica con una trama común donde la protagonista se convertía en emperatriz e intentaba conquistar el corazón del emperador. Sin embargo, había algo que la joven no entendía. A pesar de ser un matrimonio sin amor, el emperador ya tenía emperatriz. Pero aún así la protagonista femenina tuvo la audacia de ocupar el trono de la anterior emperatriz, y el emperador, cegado por el amor hacia otra mujer, abandonó a su legítima esposa, provocando que la emperatriz Isabel sufriera en una habitación fría y enfermara mientras él disfrutaba con su amante. No hubo arrepentimiento alguno, pues ni siquiera miró atrás y se casó con su amante en cuanto se deshizo de ella. La joven quedó atónita ante la existencia de semejante bastardo y se preguntó qué había hecho Isabel tan mal para sufrir así, si acaso había sido su amor por él, y al mirar el reloj se dio cuenta de que ya eran las 3 de la mañana, por lo que decidió irse a dormir, pensando que al día siguiente debía trabajar más temprano. Llevaba tiempo comenzando un nuevo proyecto y, antes de dormir, tuvo una idea. Alguien en el palacio llamó a la emperatriz durante el té y le reveló a la pelirroja que su majestad le había concedido una audiencia. El ambiente estaba lleno de muebles antiguos y coloridos. Era tan espacioso que incluso podía practicar correr, y hasta los sirvientes vestían con elegancia, tanto que ella apenas se reconocía a sí misma. Originalmente era una estudiante universitaria coreana que un día despertó en el reino de Castilla, dentro de la historia Una flor de otro mundo, convertida en Isabel. Al principio creyó estar soñando e hizo todo lo posible por despertar, pero no lo logró y al final tuvo que aceptar la realidad mientras las criadas del palacio la cuidaban. Ahora, viviendo dentro del cuerpo de Isabel, intentaba calmarse y pensaba que las acciones pasadas de Isabel habían sido lamentables, pero que ella no quería ser así. Se preguntó si sería mejor convertirse en una amante, mientras una de las criadas comentaba que había hecho un gran trabajo y se preguntaba cuánto esfuerzo habría hecho para conocer al emperador, lo que llevó a Isabel a preguntarse si el emperador del que hablaban era el protagonista masculino, aunque siendo honesta no quería conocerlo en absoluto, pues él fue quien convirtió la vida de Isabel en un infierno. Les pidió a las criadas que esperaran unos momentos y, con dulzura, que la embellecieran lo mejor posible, lo que las alegró mucho. Isabel reflexionó durante esos instantes y comprendió que ellas realmente deseaban que el emperador la amara, lo que la hizo sentirse un poco mal, pero aún así decidió seguir adelante con su plan porque no podía vivir la vida de otra persona. Con elegantes zapatos y una postura firme, entró en los aposentos del emperador, distante y absorta en sus pensamientos, y finalmente llegó a su estudio. La había hecho esperar 2 semanas y la convocó allí en lugar de llevarla a la habitación imperial u otro lugar, quizá para ir directo al grano y dejarla marchar. El emperador la saludó sin mucha ceremonia y con poco entusiasmo, pareciendo incluso sorprendido de recibirla, y ella abrió los ojos al verlo, pues era realmente atractivo y debía ser el protagonista masculino. Con tono arrogante, él le preguntó por qué se encontraban allí, y ella le devolvió la pregunta cuestionando si debía existir una razón específica para que una pareja se reuniera, aunque él no quedó satisfecho y le pidió que se sentara, mientras Isabel comenzaba a desarrollar una teoría sobre lo que realmente necesitaba. Recopiló toda la información posible, ya que había luchado
toda su vida por sobrevivir en un entorno desfavorable, y antes de ir a ver al emperador intentó analizar la situación para comprender mejor la relación entre Alexander, Isabel y Aísa. Solo había pasado 1 año y 6 meses desde la llegada de Aísa al palacio imperial, el mismo periodo en que el emperador comenzó a mostrar interés en ella, y cuando él le preguntó si había cambiado de opinión, Isabel, con una elegante sonrisa, reveló que sí, pues sabía que solo podía hacer una cosa antes de que él la pisoteara. Con un destello de interés en sus ojos dorados, Alexander le preguntó qué había cambiado, y triunfante, Isabel le pidió al emperador que se divorciara. Sorprendido, él le preguntó de qué estaba hablando y si era consciente de quién tenía delante, aclarando que ese no era lugar para bromas, lo que decepcionó a Isabel, aunque casi esperaba esa reacción. Durante todo ese tiempo, ella había cumplido con todos los deberes del palacio sin una sola queja para ganarse su amor y, aún así, al final él había elegido a Aísa, por lo que le afirmó que no estaba bromeando y explicó que había reflexionado mucho y llegado a la conclusión de que el título de emperatriz era demasiado para ella. Alexander escuchó atentamente mientras Isabel afirmaba que esa era su decisión final y esperaba que él la comprendiera, pero él le preguntó qué quería decir con eso, recordándole que llevaba 3 años cumpliendo con sus deberes como emperatriz y cuestionando por qué ahora había cambiado de opinión. Isabel respondió que no se sentía digna del título ni adecuada para ocuparlo, mirándolo con esperanza para que entendiera que hablaba en serio, pero Alexander la miró con desprecio y le preguntó si estaba irritada porque no había visitado sus aposentos durante 2 semanas. Sorprendiéndola, explicó que hubo una invasión en el palacio y por eso estuvo ausente. Le pidió perdón y cambió su tono, hablándole con dulzura y prometiendo verla a diario y esforzarse por ser el esposo perfecto. Isabel escuchó incrédula, intentando no caer en sus maquinaciones, recordando su trágico final y afirmando con una sonrisa que él encontraría pronto a una mujer más adecuada y que no tendría problema en ser reemplazada por su consorte. Entonces el emperador le pidió que no prestara atención a la consorte, explicando que Aísa solo estaba allí por razones diplomáticas y que había llegado hacía menos de 1 año, añadiendo que sería difícil reemplazar a una mujer como Isabel y pidiéndole que no se preocupara demasiado. Ella notó su mirada y comprendió que él pensaba que actuaba por celos, por lo que aclaró humildemente que su decisión no tenía nada que ver con Aísa, sino con el hecho de que había entendido que no merecía ese puesto. El emperador la observó como si intentara desentrañarla y le preguntó qué pensaba hacer con el duque Blake, llevándola a reflexionar sobre su familia, que había perdido prestigio y riqueza y cuyo padre la obligó a casarse con el emperador mediante un contrato que ella desconocía. Isabel reveló que sabía que la ley imperial exigía el consentimiento de ambas partes para un divorcio y se disculpó si había algún error, segura de su información, lo que molestó a Alexander, quien afirmó que esa ley existía porque había muy pocos divorcios en el linaje imperial. Tras una pausa, le preguntó si realmente quería el divorcio y declaró que no podía aceptarlo, pues ella no podía abandonar su posición ya que no era reemplazable. Comprendiendo por qué era tan difícil divorciarse, el emperador intentó posponer la conversación, y él le ofreció darle lo que quisiera, diciendo que podía vivir como deseara pero que no se divorciarían. Nerviosa, ella jugueteó con su vestido y le preguntó qué quería decir, y él respondió que, siendo él el emperador y ella la emperatriz, no podía negarle ciertos derechos, a lo que Isabel preguntó con tono burlón si como emperatriz podía hacer algo más que pedir el divorcio, obteniendo su asentimiento. Satisfecha, Isabel hizo una elegante reverencia deseándole gloria al sol que nunca se pone y se dio la vuelta para marcharse, decidida a lograr el divorcio a toda costa. En el pasillo se encontró con una joven de largo cabello negro y ojos claros cuya apariencia inocente no la engañaba, pues era Aísa, la concubina del emperador, y tras mirarse fijamente unos instantes, Isabel decidió ignorarla y seguir su camino, aunque Aísa entabló conversación diciendo que hacía tiempo no se veían. Hablándole sin la menor cortesía, Isabel le pregunta qué hacía la consorte en ese lugar y, con una sonrisa, Aísa dice que había ido a ver al emperador, pues al principio lo buscó en su dormitorio y, al no encontrarlo, fue a su estudio, algo que la pelirroja no podía creer, ya que la chica había ido al dormitorio del emperador como si nada. Nuestra protagonista decide dar por terminada la conversación diciendo que tenía asuntos que atender y se da la vuelta para marcharse, pero Aísa le pide que espere un poco, e Isabel le pregunta qué quería, a lo que Aísa responde que hay algo de lo que llevaba tiempo queriendo hablar con ella, diciendo que cree que deberían ser cercanas, compartir preocupaciones y secretos, es decir, hablar con sinceridad, y entonces le pregunta si lo que hizo Isabel fue una táctica para llamar la atención del emperador, quedando ambas en silencio por un momento. Cuando Isabel leyó la historia por primera vez, juzgó a la consorte como inocente y tonta, pero ahora no parecía así, pues Aísa la trataba como competencia. Sin embargo, nuestra inteligente protagonista sonríe al saber que tiene cartas bajo la manga,
considerando todo aquello demasiado infantil y a Aísa demasiado inocente para anticipar sus movimientos. Aísa le pregunta por qué se ríe y si había dicho algo gracioso, e Isabel responde que realmente le pareció muy gracioso, sobre todo verla luchar tanto por nada, lo que conmociona profundamente a Aísa, quien, conteniendo las lágrimas, pregunta cómo podía decir que luchaba por nada, e Isabel le responde que Aísa podría tenerlo todo para ella sola mientras se da la vuelta para irse, declarando con postura triunfal que no le interesa el emperador y que no le importa si en el futuro actúan como almas gemelas siempre que la dejen fuera de ese drama, pues para salvar su vida en esa historia decidió convertirse en la villana, como Alexander le había dicho que podía hacer lo que quisiera. Decidió irse de compras con el dinero del imperio y vivir una vida fabulosa, satisfecha con su plan y sin ninguna intención de volver a su antigua vida, dispuesta a disfrutarla por mucho tiempo. Antes de continuar, quería recordarles que he activado la opción miembro del canal, la cual ofrece varios beneficios. Podrán ver los videos antes que los demás, obtener insignias personalizadas y emojis, además de participar en encuestas semanales para elegir los próximos resúmenes. Y lo más importante, con su apoyo ayudarán a que este canal siga creciendo. Sin más que agregar, disfruten del video. Un nuevo día comienza en el Palacio Imperial, con sirvientes llevando cajas y criadas organizando objetos, y Aísa, irritada, pregunta qué significa todo eso y luego cuestiona a Isabel qué cree que está haciendo, a lo que nuestra protagonista responde que se mudaba porque el palacio de la emperatriz estaba en construcción. Aísa pregunta por qué era necesaria la mudanza y por qué Isabel se mudaba precisamente a su palacio, mientras Isabel suelta una risa satisfecha, pues esa fue su primera decisión como villana, mudarse al palacio de las consortes donde Aísa vivía temporalmente, ya que su antiguo palacio, aunque grande y lleno de muebles exquisitos, era pequeño comparado con el que el emperador le regaló a Aísa, y cuando él comenzó a descuidarla, los sirvientes también la rechazaron, dejando el lugar tan mal mantenido que corrientes de viento gélido lo atravesaban, situación que Isabel no pudo solucionar y que la llevó a contraer tuberculosis. Pese a la ingenuidad fingida de Aísa, su palacio estaba lleno de objetos caros comprados por el emperador, y como Isabel no sabía cuándo podría divorciarse, planeaba renovar el palacio de la emperatriz y decorarlo a su gusto, aunque llevara tiempo, por lo que eligió vivir lejos de la zona de construcción, considerando que los otros palacios estaban muy lejos y que en el de la consorte había muchas habitaciones, así que no veía problema en compartir un poco. Isabel sugiere con sarcasmo si a Aísa no le gustaría usar el palacio de la emperatriz por un tiempo, describiéndolo como espacioso y de diseño minimalista, algo que probablemente le gustaría, dejando a Aísa sin palabras, y como villana descarada incluso le sugiere que use otros palacios si quiere, provocando que Aísa responda con fiereza que ese era su palacio y que no abandonaría algo que le pertenecía por Isabel. Nuestra protagonista se siente satisfecha al verla tan disgustada y, como no quería irse, dice que vivirían juntas por un tiempo, esperando que se llevaran muy bien, aunque por la mirada de Aísa era evidente su profunda furia, apretando el puño mientras decía estar preocupada por Isabel y revelaba cuánto la odiaba la emperatriz, para luego, con una mueca inocente, preguntar si al emperador le parecería bien ese cambio, algo que a Isabel no le importó en absoluto, soltando una carcajada al pensar en lo mucho que Aísa se esforzaba por parecer amable cuando en realidad quería cotillear con el emperador. Isabel le pregunta si realmente estaba preocupada por ella, interpretando con ironía esa repentina preocupación y hiriéndola profundamente, convencida de que Aísa iría a contárselo todo al emperador esa misma tarde. Más tarde, mientras Isabel tomaba el té tranquilamente en sus aposentos, Alexander abre las puertas de golpe lleno de furia, y ella suspira pensando que ya era hora, pues él se acerca y le dice que Aísa le contó algo que no podía creer, preguntándole si era cierto que se mudaba al palacio de las consortes, afirmando que ella ya poseía el palacio de la emperatriz y que intentar tomar el de Aísa era innecesario. Isabel le recuerda que él le había dicho que podía hacer lo que quisiera, lo que lo enfurece, mientras ella afirma que solo siguió sus órdenes y además le ofreció a Aísa quedarse en el palacio de la emperatriz, oferta que fue rechazada, y Alexander responde que estaba siendo ridícula y que podría construirle un palacio aún más grande y sofisticado, preguntando entonces cuál era la razón para tomar algo que pertenecía a otra persona. Isabel deja escapar un pequeño suspiro y le revela que no quiere saber nada de ningún otro lugar, que solo le interesa el palacio de las consortes. Él la mira con aprensión, y la mujer argumenta que fue él mismo, su majestad, quien dijo que podía hacer lo que quisiera, por lo que Alexander e Isabel se miran fijamente durante unos instantes, con una mirada impetuosa e inquebrantable por parte de él, mientras que ella parecía profundamente satisfecha con su estrategia y esbozaba una sonrisa burlona, hasta que, derrotado, él le dice que puede hacer lo que quiera. Alexander suspira y comenta que nunca imaginó que sería tan terca como una mula, y
nuestra protagonista, aunque estaba radiante, sabía en el fondo que eso no significaba que se divorciaría de ella, sino que la soportaría incluso haciendo las cosas más ridículas para guardar las apariencias, algo que podría beneficiarla. En un gesto de cortesía hacia el emperador, Isabel le agradece diciendo que tomó una sabia decisión, y Alexander responde que será un reto para ella compartir palacio con alguien, pidiéndole que intente no causar problemas innecesarios que puedan arruinar la reputación de la familia imperial. Isabel lo escucha y comenta que intentará convencer a Aísa de alguna manera, pero con una sonrisa peligrosa admite que no puede prometerle nada y declara que todo dependerá de la actitud de la consorte hacia ella. Isabel sabía muy bien que Aísa no se quedaría callada después de que las cosas hubieran llegado tan lejos, y así comienza un nuevo día, con los pájaros cantando en un jardín interior mientras Isabel caminaba con sus damas, sumida en sus pensamientos, pues la paz y el silencio del palacio eran mucho más intensos de lo que había imaginado y eso le resultaba demasiado sospechoso. Aunque su estancia era temporal, no tenía intención de quedarse de brazos cruzados, por lo que ordenó a los sirvientes que llevaran sus cajas a las habitaciones correspondientes y, decidida a sentirse como en casa, llenó todas las habitaciones con sus pertenencias, ocupando casi todos los espacios y más del 70% del palacio de la consorte, y aún así Aísa seguía sin quejarse, lo que le hizo pensar que el emperador debía haberla consolado muy bien. A pesar de la inmensidad del palacio, Isabel se topaba constantemente con Aísa y notó que, en lugar de confrontarla, la joven la ignoraba por completo. Por su expresión era evidente que se sentía agraviada, pero al parecer el emperador le había ordenado guardar silencio, y aunque Isabel no quería entrometerse entre ellos, su estrategia era provocar una pelea que llevara al divorcio, algo que Aísa no parecía dispuesta a hacer, lo que la llevó a preguntarse si el emperador estaba insinuando que no se divorciaría de ella pasara lo que pasara, algo que le resultaba agotador, ya que según la historia original Isabel era solo un personaje secundario destinado a ser comparado con Aísa y luego tratado como basura, sufrimiento que ella no estaba dispuesta a aceptar, pues quería irse cuanto antes. Decidida a superarse y hacer algo aún más terrible, Isabel llamó a sus doncellas y ordenó confeccionar un vestido nuevo, mandando a llamar a todos los sastres del imperio, ya que ser extravagante formaba parte de su papel como villana, y durante la tarde el palacio se llenó de murmullos mientras sastres y diseñadores transportaban rollos de tela de un lado a otro, observados por Isabel desde su túnica, quien notó que habían convocado a los profesionales más famosos del imperio. Uno comentó que había oído que la emperatriz había quemado y enterrado toda su ropa y joyas antiguas, otro añadió que había donado las piezas de inferior calidad a sus criadas, por lo que ahora debían crear desde cero un vestuario y accesorios completamente nuevos para ella, y uno de ellos le preguntó qué le parecía el diseño de un vestido, entregándole un libro con un modelo exclusivo que, según afirmó, resaltaría su cabello pelirrojo. El hombre le sugirió amablemente que revisara el catálogo, e Isabel, muy satisfecha, notó la diferencia entre los diseñadores de primera línea, pues los vestidos eran extremadamente caros y elegantes, algo que nunca había tenido oportunidad de lucir en su vida pasada, cuando sus padres la obligaban a compartir gastos para pagar los estudios de su hermano y la culpaban por haber elegido la universidad que quería, un sufrimiento que la agotó hasta que decidió vivir solo para sí misma, aunque, durante un tiempo siguió enviando dinero a su familia. Al recordar todo eso, Isabel se sintió un poco triste y, debido a su vida anterior, simpatizaba profundamente con el personaje del libro, pensando mientras hojeaba el catálogo en lo diferentes que eran ella y la emperatriz, ya que mientras en su vida real, cuando su verdadero nombre era Jane, luchaba por comprar ropa barata, ahora estaba rodeada de joyas y vestidos caros, aunque sentía que debía mantener esa fachada para no levantar sospechas, y cuando el sastre le preguntó qué opinaba de los vestidos, recordó que aquellas creaciones eran únicas en todo el imperio. Sin embargo, su reacción tomó al hombre completamente por sorpresa, y este le dijo que tenía muy buen gusto. A pesar de no sentirse cómoda desempeñando ese papel, Isabelle tuvo que hacer un esfuerzo para salir de allí sana y salva, por lo que arrojó el catálogo y le dedicó una gran sonrisa maliciosa, preguntándole con la más pura arrogancia, ¿quién más, aparte de ti, haría ropa tan horrible? Dejándolo completamente sin palabras, mientras añadía que, si saliera a la calle con esas prendas toscas, se convertiría en el hazmerreír del imperio. Cruzando las piernas en el sofá, comentó que esperaba que no fuera a regalarle esos harapos y le preguntó si tenía otros vestidos más caros para ofrecerle, mientras el sastre seguía impactado por sus groseras palabras, hasta que finalmente Isabelle le preguntó si quería mostrarle algo más, pero el hombre, agotado, explicó que aún no había producido nada adicional y se ofreció a regalarle algo en 2 meses, provocando que la emperatriz le preguntara agresivamente si esperaba que usara una túnica durante 2 meses. Furiosa, le ordenó al sastre que no mintiera para garantizar su
seguridad, ya que había descubierto que Sasa lo visitaría la semana siguiente, recordándole que la mayoría de las prendas nobles se hacían a medida y que, una vez elegidas, esos diseños no se cosían para otros, pues si había algo que la nobleza odiaba era usar ropa que ya hubiera sido vista en alguien más, por lo que cada diseño debía ser único, y en ese momento, entre la nobleza de todo el imperio, la joven consorte Sasa era famosa por ser una clienta con un estatus especial, aunque el hombre intentó justificarse diciendo que esos diseños eran más compatibles con la concubina, Isabelle notó que, según su larga justificación, ella aparentemente no había reservado esos modelos, comprendiendo entonces que mentía y preguntándose cuánto tiempo había permitido que aquello sucediera, para luego llamarlo arrogante y ordenarle que trajera los diseños de inmediato, aterrorizándolo aún más cuando, con un gesto de la mano, dejó claro que era incapaz de comprender la superioridad y el poder de la emperatriz sobre una simple consorte, haciendo que los guardias avanzaran hacia él hasta que, intentando salvarse, explicó que podía pedir a sus asistentes que trajeran los diseños de inmediato. Un rato después, Isabella eligió los trajes del catálogo y, cuando él le preguntó cuál de los 14 diseños le gustaba más, respondió que los quería todos, algo que el sastre no pareció entender al principio, por lo que ella aclaró que detestaba ser repetitiva, le devolvió el papel y volvió a decir que quería todos los diseños, pensando que, ya que iba a gastar tanto dinero, bien podría comprar todos los vestidos para venderlos en secreto después del divorcio y así tener su propio dinero, mientras que, lejos de allí, en el elegante palacio del emperador, alguien gritaba que aquello era un absurdo, y un hombre preguntaba a su majestad si tenía idea de cuánto dinero había gastado la emperatriz en vestidos y joyas esa vez, provocando que los hombres en la mesa se mostraran muy agitados mientras discutían sus gastos, con uno de ellos criticando su actitud y afirmando que era una exageración incluso para guardar las apariencias, pues esas compras habían costado el presupuesto de defensa del imperio de un día entero, mientras Alexander escuchaba todo en silencio, visiblemente molesto, hasta que otro hombre dijo que deseaba ser honesto como súbdito leal y que, aunque la actual emperatriz, Isabel de Castilla, era excelente en lo que hacía, Alejandro no podía dejarlo pasar, tamborileando insistentemente con los dedos sobre la mesa mientras otro más intervenía diciendo que sus extravagantes hábitos no se correspondían con la seriedad de su título real, y uno añadía con malicia que la consorte Sasa era una candidata fantástica para reemplazar a la actual emperatriz, lo que llevó a Alejandro a tamborilear con los dedos con impaciencia antes de preguntar si ya habían dicho todo lo que querían decir, comentando que había estado esperando a que terminaran pero parecían caballos salvajes que no sabían cuándo parar, recordándoles un pasaje de un poema que comparaba el esplendor de Castilla con el legendario imperio de Ícaro y afirmaba que todo ese esplendor no podría comprarse ni con todo el oro que llenaba el lago Nixos, señalando que, aunque la civilización algún día pudiera desaparecer, el imperio sería eterno, lo que atormentó a uno de los hombres antes de que Alejandro les recordara que el imperio tenía tanto oro como el lago Nixos y les preguntara si de verdad creían que unos pocos vestidos impactarían el tesoro imperial, afirmando que él era Alejandro Lorenzi II, el imperio encarnado, y que el prestigio del imperio era su propio prestigio, cuestionando cuál de ellos se atrevería a poner en duda su autoridad allí, avergonzándolos aún más al preguntar si la competencia de Isabelle no le había hecho ganar algunos vestidos, recalcando que había reunido a las personas más talentosas del imperio y que, al parecer, ninguna sabía que era realmente importante, dejando claro que él había elegido a Isabelle como su emperatriz antes de llamar al ministro de Finanzas, quien retrocedió nervioso y trató de justificarse alegando preocupación por los intereses del imperio, solo para que Alejandro le dijera impetuosamente que no conocía su lugar y que había permanecido en un puesto que no merecía durante demasiado tiempo, decidiendo entonces darle el cargo que realmente merecía, tras lo cual se dieron órdenes. El ministro de Finanzas fue destituido inmediatamente y confinado en su mansión durante 3 meses, mientras imploraba clemencia y los guardias se lo llevaban a rastras. Alejandro se dio cuenta de que casi había olvidado un detalle: el prestigio de la emperatriz también era el suyo, así que jamás le permitiría vestir harapos que no afectaran en absoluto las finanzas del imperio, lo que dejó confundido al ministro de Defensa, quien luego intentó complacer al emperador diciendo que estaba de acuerdo con él, ya que la emperatriz no merecía vestir nada menos lujoso que eso, provocando la risa de Alejandro, pues sabía que el hombre estaría de acuerdo, tras lo cual, el emperador preguntó si todos coincidían en que la emperatriz debía vestirse con lujo, y al recibir una respuesta afirmativa, con un gesto de la mano ordenó a su secretario que mandara confeccionar un vestido 10 veces más lujoso y refinado que su último encargo, a lo que el secretario afirmó que cumpliría su voluntad, y con una mirada decidida Alejandro les indicó que era hora de reanudar la reunión, mientras en el pasillo los hombres hablaban sobre la destitución del ministro. El conde Claston
comentario al que Alejandro respondió que había sido más rápido de lo esperado, revelándole luego a su secretario que, aunque el ministro había ayudado con el mantenimiento del trono y por eso se le había otorgado un puesto superior a su estatus, era demasiado codicioso y se aferraba a privilegios como una sanguijuela, confesando que había considerado deshacerse de él, pero que por fortuna encontró una excusa plausible, a lo que el secretario comentó que castigarlo como a un noble provocaría severas reprimendas, recibiendo como respuesta que la gente desconocía su lugar y que la codicia humana no tenía límites, momento en el que el noble hizo una pausa y Alejandro le preguntó qué intentaba decirle, escuchando que al pueblo ya no le resultaría difícil verlo como un emperador lúcido si seguía emitiendo juicios tan erróneos, por grandes que fueran sus logros, ante lo cual Alejandro respondió que no había entendido nada, pues su tiempo en el trono aún era corto y se encontraba en la fase de expansión del poder imperial, razón por la cual gobernaría mediante el miedo, eliminando anomalías, gobernando con severidad y deshaciéndose de todo sin piedad, tal como había aprendido de su padre, preguntándole al girarse si habría eliminado a su propio padre de haber querido ser un emperador lúcido, dejando al secretario sin respuesta, recordando que ya habían pasado 3 años desde que Alejandro acabó con la vida del emperador anterior y ascendió al trono, cambio que apaciguó conflictos en la frontera norte y fortaleció el imperio, aunque muchos aún criticaban su juventud, sin comprender que Alejandro no era alguien que se escondiera ni se rindiera, siempre listo para arrollar a sus rivales, entendiendo el secretario que el encargo de aquel vestido también era una advertencia, mientras seguía caminando y reflexionaba sobre cómo su carga de trabajo aumentaría día tras día y sobre qué pensaría la emperatriz, esperando que no lo tomara a mal, hasta que un nuevo día comenzó en palacio y un mayordomo llevó un gran regalo, seguido de muchos más, mientras Isabella observaba sorprendida la cantidad de cajas, quedando fascinada al sostener un vestido y admirar las piedras preciosas incrustadas en él, notando que la tela dorada tenía hilos de oro como nunca había visto en su vida y asombrándose de lo ligera que era la prenda pese a sus múltiples capas, momento en que el mayordomo le explicó que era un regalo enviado por Alejandro, encargado con gran esmero y cuyo valor equivalía al de un palacio, dejando a Isabella impactada y temerosa incluso de sudar sobre él, preguntando cuándo había decidido el emperador enviárselo, recibiendo entonces una carta escrita por él mismo en la que decía no estar seguro de si el vestido combinaría con sus hermosos ojos, pero esperando verla usarlo la próxima vez que se encontraran, lo que la dejó completamente confundida al recordar que al principio Alejandro no parecía interesarse en ella, mientras una doncella comentaba lo maravilloso del vestido y felicitaba a la emperatriz por algo tan espléndido, hablando de forma inapropiada sobre la sinceridad de su corazón al llegar al emperador, dejando a Isabella sin palabras, hasta que otra criada regañó a la joven por su comentario, quien finalmente se disculpó por la intrusión. Isabel dijo que estaba bien y se dio cuenta de que las chicas estaban felices, como si aquella historia fuera suya, no las odiaba en absoluto, pues en sus recuerdos sabía que la joven le había sido fiel durante todo el tiempo que estuvieron juntas en palacio, y al contrario, la emperatriz la apreciaba bastante, aunque respecto a las demás criadas no estaba del todo segura de lo que sentía y pensó que lo comprendería más adelante, decidió entonces centrarse en algo mucho más importante, el valor de aquel vestido, ya que, según el emperador, el vestido azul costaba lo mismo que un palacio, y aunque en su vida anterior había sido una loca de las compras, los estándares de un emperador eran realmente distintos, por lo que tendría que esforzarse mucho para exagerar en lujos, preguntándose si él no presumía porque tenía demasiado dinero para gastar o si era por la solicitud de divorcio que estaba siendo tan generoso con ella, dudando incluso si de verdad la odiaba o si realmente pensaba divorciarse. Una de las criadas se acercó sugiriendo que se probara el vestido y ofreciéndose a ayudarla, pero Isabel no quiso usarlo tan pronto y, al darse la vuelta para marcharse, afirmó que no se lo pondría y declaró con tono triunfal que no podía aceptar un regalo tan grande de un hombre del que pretendía separarse, ordenando que lo guardaran en su armario. Más tarde, un director dirigía la orquesta mientras los elegantes invitados charlaban animadamente y en la mesa se servía una cena maravillosa y con zapatos refinados y un espléndido vestido. Isabel entró en el salón con el cabello rojo recogido en un moño y los ojos verdes fascinantes, en una fiesta que se celebraba todos los viernes y a la que asistían todos los miembros de la familia real junto con sus sirvientes, preguntándose cómo podían permitirse una celebración tan fastuosa cada semana y pensando que quizá era una forma de ostentar su riqueza, aunque en cualquier caso ella lo había planeado todo con gran maestría, utilizando bien los recursos sin menoscabar la dignidad de la familia real, lo que la dejó muy satisfecha, mientras hacía girar delicadamente una copa de vino. Alguien se acercó para elogiar la fiesta y reconoció de inmediato al conde Berkeley, quien la observó
observaba con una mirada extraña y una sonrisa maliciosa, un ferviente partidario de Aísa que deseaba verla convertirse en emperatriz, y al pensar que bigote tan feo, el conde quedó sorprendido por su actitud preguntándole cuál era el problema, a lo que Isabel respondió con una sonrisa que ya era hora de deshacerse de aquella hipocresía y le preguntó si le había gustado lo que ella había dicho, aunque él no entendió la conversación y aseguró que solo intentaba elogiar sinceramente su arduo trabajo, provocando que Isabel le preguntara de forma desafiante si su gratitud había tardado 3 años en aparecer, dejándolo impactado por su audacia mientras ella se daba la vuelta para marcharse pensando que, si hubiera sido realmente agradecido, lo habría expresado mucho antes y no estaría intentando aferrarse a ella ahora, pues la antigua Isabel, la que debía escuchar esos falsos cumplidos, ya no existía y no era momento de preocuparse por el pasado. Mientras caminaba por el salón dorado comenzó a planear sus próximos movimientos y notó la presencia de Alexander, que vestía un atuendo imperial elegante y ricamente ornamentado, confirmando que era el hombre más guapo del lugar, alguien que solo aparecía una vez cada 100 años, algo que antes le había parecido cursi en la historia original pero que ahora comprendía como verdad, sorprendiéndose un poco al verlo allí, mirándolo desde el salón adyacente mientras él le devolvía la mirada en silencio sin que ella supiera qué decir, hasta que de repente alguien interrumpió el momento y un largo cabello negro apareció, revelando a Aísa con un vestido largo y ornamentado color crema llamando al emperador por su nombre, lo que dejó atónitos a los invitados al verla ignorar su título y autoridad, provocando que la secretaria la reprendiera mientras la joven se justificaba diciendo que estaba tan feliz que le salió de forma natural, recibiendo una mirada indiferente de Alexander antes de tomarlo del brazo y decir que lo había extrañado mucho, escena que Isabel consideró excesiva para un espacio público aunque los demás invitados parecían ignorarlo al verla como una heroína, notando entonces la mirada inocente de Aísa y comprendiendo algo cuando, al alejarse junto al emperador, la consorte dijo que aunque se vieran todos los días, aún así lo extrañaría. Aísa aprovechó la oportunidad para decirle que había pasado mucho tiempo esperando esa fiesta simplemente para estar con el emperador. Alexander dice con rudeza que el evento se celebraba todas las semanas, entonces, ¿cuál era el motivo de tantas expectativas? Isabel escucha sorprendida mientras Aísa dice que todas las semanas son interesantes porque es donde se reúne toda la familia imperial. Se pregunta a qué se refiere al llamarlos familia. El emperador le pide que preste atención a las palabras que se dicen allí. Ella se disculpa diciendo que habló sin pensar. Isabel se pregunta qué clase de provocación superficial fue esa. ¿Cómo pudo la Isabel de la historia sentirse tan herida? Aísa mira a su alrededor con su habitual aire inocente. Nuestra protagonista pensó que no importaba si se amaban de verdad o no, porque ella no era la verdadera Isabel, así que no había forma de que saliera herida. Sería una pena prestar atención a trucos tan básicos y, en cualquier caso, tenía otro propósito para asistir a esa fiesta. Isabel agita delicadamente su vino en la copa. Frente a ella estaba Guillermo de María, quien parecía un poco asustado. El vino se derrama. Isabel tira su vino sobre la marquesina, quien es tomado por sorpresa. Muy sobresaltados, los invitados observan todo. La mujer esboza una sonrisa satisfecha. Con una sonrisa de suficiencia, se disculpa por el incidente, diciendo que tenía las manos muy resbaladizas. El vino se derramó por completo. Todos los invitados quedaron completamente impactados. Incluso Aísa estaba asustada, escondiéndose detrás del emperador. Isabel le dice a la marquesina que no se había dado cuenta de lo resbaladiza que estaba su mano. El hombre, atormentado, dice que ella lo derramó todo sobre él a propósito. Ella dice que ya se disculpó y le pregunta qué más quería de ella. Isabel insistía en que realmente se le había resbalado la mano, pero él no estaba convencido. Ella decía que volvería a ocurrir y le daba una fuerte bofetada a la marquesina. Él sintió la fuerza de su mano. Isabel sentía un profundo odio por ese anciano. ¿Cómo se atrevía a tocar a una de sus hijas, siendo un hombre casado y con hijos? Unas noches antes, nuestra protagonista recordaba haber escuchado fragmentos de una conversación entre las criadas. Se acercó para comprender mejor qué estaba pasando. Una de las criadas consolaba a una amiga que lloraba y le contaba que un hombre le enviaba cartas insistentes e incluso se presentaba en su casa. La joven estaba tan asustada que temía que Mark y Wilhelm la estuviera esperando cuando saliera a trabajar. Isabel reconoció su nombre de inmediato. Las chicas hablaban y una de ellas dijo que corrían rumores de que él elegía a las jóvenes y las tocaba. Otra comentó que una de las hijas de la marquesina se había casado con una mujer pobre, como si quisiera deshacerse de ella. Una de ellas comentó que tenía mucho miedo porque era un hombre muy poderoso. Isabel escucha a la niña. Dijo que temía no poder detenerlo, así que quizás tendría que renunciar e incluso mudarse. Nuestra protagonista se enfureció mucho, pensando que ese anciano tenía edad suficiente para ser el abuelo de la niña. Isabel estaba furiosa por su audacia. Ya estaría enfadada si algo tan terrible le ocurría
ocurriera a alguien, pero era aún más repugnante porque le había sucedido a una niña tan leal. Levantó la cabeza, respiró hondo y esperó que la joven no se preocupara. Nuestra protagonista estaba decidida a actuar. De vuelta al presente, la mano de Isabel se mueve rápidamente, golpea a la marquesina una vez más. Los invitados estaban muy asustados, preguntándose si alguien debería detenerla. Aísa seguía sin entender qué estaba sucediendo. En el salón dorado, algunos comenzaron a reprender a la emperatriz. A Isabel no le importó en absoluto y continuó golpeando a la marquesina porque, para ella, esa era la venganza más rápida que podía obtener. A pesar de las reprimendas, nadie tuvo el coraje de impedirlo, excepto una persona. Aísa observó cómo Alejandro avanzaba. El emperador le gritó, llamándola por su nombre. Ella sonríe satisfecha, tras haber provocado la reacción que esperaba. Isabel dice que aún no ha terminado y que aún falta una cosa. La emperatriz, en todo su esplendor, asesta una fuerte patada entre las piernas de la marquesina. Todos quedaron impactados por la rapidez con la que todo se intensificó. La marquesina finalmente sintió el dolor de las consecuencias de sus actos. El hombre finalmente cayó al suelo, inconsciente por la patada. Ella lo miró con profundo desprecio. Isabel pensó que era mejor hacer lo que pudiera con los recursos que tenía. Se gira al oír a Alexander llamándola. Nuestra protagonista sintió algo de miedo al verlo tan cerca. Alexander tenía una mirada muy severa. Ella permaneció en silencio unos instantes, esperando su reacción. Con postura desafiante, le pregunta cuál era el problema. El emperador parecía estar de mal humor. Estaba muy furioso porque ella había causado tanto daño durante el banquete. Rápidamente, Alexander la agarró del brazo. Isabel comienza a hablarle. Ella pensó que estaba decidida a hacer una escena en un lugar público para animarlo a pedir el divorcio, evitando futuras vergüenzas para él. Quizás era extraño que hiciera algo que podría beneficiar a alguien como Aísa, pero no podía evitarlo. Intentó seguir los deseos de su corazón y pronto Alexander la haría desaparecer. Su mirada era furiosa. Luego dice que causó un gran lío. Isabel estaba confundida. ¿Se había vuelto loco? Alexander era un hombre muy atractivo a pesar de su temperamento. No podía entender qué táctica estaba usando. El emperador dejó escapar un suspiro y ella seguía confundida. Le dijo que tal comportamiento era inadmisible. Alexander miró su mano, que estaba roja después de tantas bofetadas a la marquesina. Girándose a un lado, pidió que llamaran al médico real para que tratara la mano de la emperatriz. ¿Era ella la única confundida por su cambio de actitud? Bueno, aparentemente no. Se acerca a Alexander. Con tono irónico, Isabel dice que quien debe necesitar al médico imperial es Maris Wilhelm, ya que estaba inconsciente en el suelo. El emperador le dice que se sienta libre. Un tiempo después, en otra parte del palacio, lejos de los invitados, el médico real examina la mano de Isabel y ella siente que Alejandro la estaba protegiendo. Tras examinar la mano de la emperatriz, el médico explica que todo estaba bien, ya que solo tenía la mano enrojecida. Isabel recuerda que Alejandro no la reprendió en público. El emperador le pide al médico que le dé el mejor tratamiento posible. Isabel se pregunta qué estará pensando al hacer eso. Parecía muy molesto con ella y, de repente, le dedica una sonrisa cariñosa. Ella aparta la mirada para no sentirse atraída por el emperador. Se pregunta qué tipo de sonrisa sería esa en su rostro. Al otro lado del palacio, algunos invitados hablaban de los hilos de oro en el palacio y otros preguntaban qué había sucedido entre ellos, ya que durante un tiempo el emperador solo se había preocupado por la consorte. ¿Qué pudo haber causado una reacción tan drástica de la emperatriz? Sabía que parecía una mujer odiosa a los ojos de los demás. Alejandro dice que pueden ir a la cena imperial si el médico ya ha terminado de tratarla. El noble se gira hacia ella y le guiña un ojo encantador. Isabel está muy confundida por el cambio de actitud del emperador. Proceden al gran salón dorado. Comienza a quitarse el abrigo y lo coloca sobre los hombros de Isabel como un gesto protector. Isabel demuestra discretamente que le gustaba ese gesto. Mira a los que aún estaban presentes. Al fondo, detrás de los invitados, Aísa parecía desolada. La consorte estaba claramente muy disgustada. Nuestra protagonista se dio cuenta de lo afectada que estaba Aísa por eso. También notó cómo la gente seguía comentando lo sucedido. Imaginó que seguramente al día siguiente los periódicos hablarían de su relación con el emperador. Había cambiado su actitud hacia ella para intentar disuadir a la opinión pública sobre el posible divorcio. Eso era un poco comprometedor. Alexander explica a los invitados que no había preparado nada muy formal, pero que esperaba que lo disfrutaran. Ese momento no era para asuntos oficiales, sino para intercambios entre funcionarios de cada palacio. Deseaba que nadie se sintiera presionado a nada. Isabel cree que es una exageración decir que no se había preparado nada. Si un evento de esa envergadura se preparaba todos los viernes, ¿cómo sería un evento anual? Incluso las comidas más sencillas eran muy elaboradas. Suspira, pensando que al menos debería comer para tener energía y seguir con sus malvados planes. Alexander se acerca y le pide a la emperatriz que se sirva, ya que había
gastado mucha fuerza hacía un rato. Ella ríe un poco torpemente. De repente, Aísa elogia el vestido de Isabel. Intentando entablar conversación, la chica pregunta si ese vestido era de la boutique Charlotte Collins. Aísa dice que ha oído que la emperatriz compró 14 diseños allí y que, como era de esperar, los modelos eran fabulosos y le sentaban de maravilla a Isabel. Para ella, un modelo más sencillo sería suficiente. Nuestra protagonista intenta comprender por qué la consorte se esforzaba tanto por parecer modesta hasta que se da cuenta de que era una estrategia muy efectiva. Recuerda que, en la historia original, Aísa era vista como una chica pobre que ascendía rápidamente, y que había un episodio con una dama noble que tenía una estola de bisón. Fingiendo ser una chica modesta, Aísa dice que nunca compraría algo tan caro y que se conformaría con piel de ardilla o conejo porque todo le parecía demasiado extravagante. La señora estaba muy avergonzada por sus palabras. Sin embargo, eso hizo que los hombres admiraran aún más a Aísa. Isabel piensa que antes quizá no se había dado cuenta de esa estrategia, pero sin duda era intencional. ¿Acaso la consorte había olvidado que ya había presumido de su cercanía con el dueño de la boutique de vestidos? Hablando de vestidos, Alexander desvió su atención de Aísa y, volviéndose hacia Isabel, le preguntó a la emperatriz por qué no llevaba el vestido que él le había regalado. Le preguntó si eso no le bastaba. Durante la cena, Isabel se pregunta por qué le hablaba así. Se negaba a cultivar una relación con él. Los invitados volvían a ponerse tensos, pensando que el emperador y la emperatriz estaban enfrentados. Isabel piensa que siempre habrá opiniones públicas, haga lo que haga. Adoptando otra estrategia, le dice que su nobleza no encaja con esa ropa. Le dice que preferiría recibir una ciudad o un castillo. Los invitados quedaron atónitos con sus palabras. Ella deja escapar un suspiro, pensando que, siendo el emperador, no era pedir demasiado, pero que tal vez sus planes no estaban saliendo como esperaba. Alexander le sonríe y le pregunta si lo que ella desea es solo una ciudad. Tomándola de la mano, el emperador le dice que no le bastaría. Mirándola con cariño, Alexander dice que incluso si conquistara otro imperio, ella jamás sería reemplazada. Le recuerda que ella es el pilar de ese imperio y su única emperatriz. Isabel quedó profundamente conmocionada. Si él hubiera comido algo en mal estado, sus planes solo serían recuperar su dinero y divorciarse, no quedarse con todas las inversiones del imperio. No tendría sentido que él siguiera dándole cosas extravagantes. Se pregunta qué haría si él le regalara un vestido que valiera lo mismo que una ciudad. Interrumpiendo la conversación, Aísa le dice al emperador que no le importaría que nunca le regalara un vestido caro, diciendo que solo quería vestidos de seda y lino. Los dos nobles escuchan a la consorte decir que los valores de las personas no cambian según su vestimenta. Ella dice que la única condición era que el emperador permaneciera a su lado toda la vida. Eso le bastaría. El invitado escuchó mientras la joven decía que, aunque no tenía ningún tesoro, él la trataba como si lo fuera. Isabel se quedó sin palabras. La verdad es que nuestra protagonista se encontró con todo eso de repente y sin razón. Consideraba a Aísa una joven inteligente. ¿Se habría sentido insegura al ver que Alexander le prestaba atención a Isabel? Alexander le pregunta con rudeza a Aísa de qué habla. Poniendo a la consorte en su lugar, el emperador dice que no tenía ningún tesoro. ¿Qué significaba eso? Le dice a la joven que le dio una cantidad acorde a su posición como consorte imperial, nada más que eso. Aísa quedó profundamente conmocionada por esa respuesta tan brusca. Le pregunta cómo podía cumplir con sus responsabilidades con el pueblo sin comprender lo que poseía. Para él, la modestia y la humildad no eran las únicas virtudes de la familia imperial. Isabel guarda silencio mientras ambos discuten. Aísa parecía devastada por el discurso del emperador. Él le pregunta si entendía lo que quería decir. La joven responde que lo recordará en el futuro. Isabel deja escapar un suspiro, pensando que, a pesar de la reprimenda, Aísa pronto volvería a comportarse de la misma manera. Por cierto, en el libro original, Alejandro le habría hablado así. En sus recuerdos, no había nada parecido. A juzgar por el ambiente de la cena, no parecía ser la única sorprendida, ya que los invitados también se sentían incómodos con esa conversación. Isabel ya no sabía qué esperar. Recordaba con claridad que el personaje había sido abandonado por el emperador y su consorte. Finalmente, la protagonista decide comer algo. Para Alexander, las palabras de Aísa debieron ser una gran exageración. Se encuentra pensando en lo sucedido, habiéndolo visto hablar de las obligaciones de la nobleza, porque Isabel lo veía como un emperador autoritario más. Alexander pregunta a los invitados si alguien quiere tomar una copa con él. Después de que varios invitados se ofrecieran a tomar una copa de vino con él, Isabel pensó que era capaz de crear un nuevo ambiente para esa cena. Con un brillo en los ojos, estaba decidida a no perder. Decidió portarse tan mal durante la cena que se cansarían de ella. Isabel se queja de varias cosas durante la cena, incluso ordenando a los sirvientes que quitaran todas las espinas de pescado. Además, pidió que los filetes se hicieran a la parrilla y que los tomates debían pelarse antes de
servirse porque no podía digerir la piel. Algunos invitados comentaban lo difícil que era el temperamento de la emperatriz, pues antes era gentil y tranquila. Escuchaba a los hombres comentar que la antigua Isabel era benévola y misericordiosa, pero algo la había hecho cambiar drásticamente. Los mismos hombres también cotilleaban sobre la consorte imperial, quien, además de dulce, era completamente sumisa al emperador. Isabel se molestó al escuchar esos comentarios absurdos sobre ella y Aísa, pero decidió centrarse en la comida, que estaba mucho mejor. La emperatriz sabía que debería estar completamente comprometida con el papel de villana. En silencio, Alexander tomó un sorbo de su bebida. De repente, algo llamó la atención del emperador. ¿Qué podría ser? Después de esa fiesta, no pasó gran cosa durante un tiempo hasta que Isabel recibió una invitación. Se dio cuenta de que era una carta de la duquesa Salinge. Era la primera vez que Isabel oía ese nombre, ya que no recordaba haberlo visto en el libro. ¿Por qué le enviaría una invitación? No había nada sobre esa duquesa en los papeles de Isabel, por lo que probablemente no eran parientes. ¿Podría ser una amiga? ¿Una especie de aliada misteriosa? Dado que en la historia original Isabel era un personaje secundario, no sería extraño que no apareciera una amiga. Si la duquesa Salinge realmente era amiga de Isabel, sería extraño que rechazara la invitación. Aún así, su personalidad había cambiado drásticamente después de varios acontecimientos. Si ignoraba a su amiga, podría ser considerada loca. Y en un imperio como ese, gente como ella veía su destino en juego. Su único propósito era obtener el divorcio, no acabar en medio de las llamas, así que Isabel decide ser aún más cautelosa. Nuestra protagonista tenía curiosidad por saber por qué la habían invitado, así que decide que sería mejor dar un paseo que quedarse en su habitación. Aunque el divorcio era su principal objetivo, si iba a pasar un tiempo viviendo allí, necesitaba recabar más información. Sabía que había más información de la que las criadas podían revelarle o que estaba escrita en los libros de la biblioteca. Isabel reflexiona que una reunión de té con otras damas sería un buen momento para reunir la información que buscaba, pero aún así, ¿cómo aceptaría esa invitación? En el Palacio Salinge, muchas damas elegantes desfilaban con sus vestidos de gala, muchas jóvenes refinadas lucían sus atuendos y otras charlaban con amigas sobre los últimos acontecimientos. En el centro, la duquesa Salinge saludaba a la invitada de honor de esa tarde, la emperatriz Isabel de Castilla. Era la primera vez que nuestra protagonista se topaba con gente de fuera del palacio, aparte de los diseñadores, y a juzgar por el título de la duquesa y su edad, parecía ser la figura más influyente del lugar. Por lo tanto, era crucial que Isabel se mantuviera cautelosa. Isabel reflexionó tratando de comprender si Salinge era una amiga o una enemiga, y escuchó a algunas chicas elogiar su vestido. Algunas comentaron cuánto resaltaba el color vino su cabello rojo y su piel clara. Distraída, nuestra protagonista se pregunta quién aún no había llegado. Oye una risa cercana y, a su lado, la duquesa Salinge comenta que el vestido de la emperatriz era realmente lujoso, esbozando una sonrisa enigmática. Ahora era el momento de saber la verdad. Al parecer, la duquesa y ella no tenían una relación amistosa. Entre la nobleza del imperio, hablar de dinero se consideraba vulgar. Por eso, incluso en una gran fiesta, era tabú hablar de dinero. Lo mismo ocurría con las preguntas inoportunas sobre el precio de ciertas cosas. Y el comentario de la duquesa sobre que su vestido era demasiado lujoso no era un cumplido, sino un insulto. Con una risa despectiva, la duquesa Salinge repitió que el vestido era muy lujoso, pero solo el vestido. Isabel no podía aceptar esa situación. Para ella, era imposible que una dama de esa edad no hubiera aprendido las reglas básicas de etiqueta. Aunque el imperio fuera un lugar donde el poder era mucho más importante, y aunque su familia fuera un linaje arruinado con solo un nombre, ¿por qué no había nadie que respetara a Isabel? Supone que la duquesa la vio como una campesina que jamás encajaría entre la nobleza, pero Isabel ya no era la misma de antes. Abriendo su gran abanico, se pregunta si la duquesa pensó que simplemente aceptaría esos insultos. Isabel revela que su vestido era de la boutique Winston, dejando a la mujer confundida. Luciendo su hermoso vestido, comenta que había muchos diseños fabulosos para ella, y que solo faltaba que la emperatriz eligiera. Luego acusó a la duquesa de comprar también vestidos muy lujosos en el mismo lugar. Rápidamente, la mujer mayor se levanta, huyendo de la discusión, e Isabel sonríe triunfante, y así fue como hizo que la duquesa probara su propio veneno. Nuestra protagonista notó de inmediato que llevaba un vestido de la misma boutique. Si las cosas seguían así, la mujer no podría guardar las apariencias. Si no quería ser desafiada, no debía empezar una pelea. En cualquier caso, había dos asientos vacíos. Si uno era suyo, ¿de quién sería el otro? Y finalmente llegó. Isabel observó a los invitados saludar a la consorte imperial. Aísa apareció con un delicado vestido color crema con bordados y pidió a las demás que se sentaran. Nuestra protagonista se quedó pensativa, pensando que la presencia de Aísa cambiaría sus planes, entonces esbozó una sonrisa satisfecha. Acercándose a la emperatriz, Aísa le dijo que era
maravilloso verla allí y le dedicó una sonrisa amistosa. Isabel se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Toda esa gente reunida allí la estaba ignorando deliberadamente. Según la etiqueta imperial, si una persona de alto rango estaba sentada, nunca debía levantarse para saludar a nadie, ni siquiera si llegaban otros invitados. Era una forma educada de consideración, ya que la persona de alto rango podría sentirse incómoda sentada sola, pero Isabel se dio cuenta de que todas las mujeres presentes habían ignorado esa regla. Aísa se acercó con gracia y la miró con una inocencia casi irritante. Al otro lado del salón, la consorte imperial miró a la emperatriz, y ella le devolvió la mirada como las grandes rivales que eran. Los invitados la colmaron de elogios, destacando la elegancia de su vestido color crema. Por fin, Isabel comprendió el motivo por el que la duquesa Salinge la había invitado. Probablemente había sido a petición de Aísa. Seguramente la joven le había pedido deliberadamente a la duquesa que la invitara para que Isabel estuviera en un lugar donde la consorte destacara, solo para disminuir a la emperatriz. Entonces, la astuta protagonista comprendió que era hora de irse. Isabel sonrió con satisfacción. De repente, todo lo que había sobre la mesa fue tirado a la basura. Las invitadas quedaron conmocionadas por lo sucedido, especialmente Aísa, quien ya había presenciado otros momentos trágicos. Isabel permanecía de pie con la mano extendida. La emperatriz se veía imponente al mirar a las demás mujeres y comentó a las invitadas que las leyes parecían estar patas arriba en esa mansión. Según Isabel, la disposición de la mesa de té debería modificarse en consecuencia. Intentaron disculparse con la emperatriz, intentando arreglar la situación. Isabel se volvió hacia Aísa y la llamó. Poco después, le preguntó a la consorte si quería decirle algo. Muy nerviosa, Aísa comenzó a responder. La joven empezó a pedirle perdón a Isabel, diciendo que había llegado al imperio hacía poco. Le explicó que no estaba acostumbrada a esas reglas de etiqueta y prometió que tendría más cuidado la próxima vez. Isabel suspiró, notando que Aísa siempre inventaba más y más excusas, pero ya era demasiado irritante tener que recordárselas constantemente. Nuestra protagonista reflexionó unos instantes y se dio cuenta de que Aísa ya parecía bastante nerviosa. Quizá la concubina nunca había imaginado que tendría que inclinarse ante la emperatriz a la que tanto había despreciado. Isabel dijo que el té ya se había derramado, así que era hora de irse, y la elegante monarca se dio la vuelta para marcharse. Sin embargo, antes de irse por completo, quiso darle una pequeña advertencia. Le dijo a Aísa que, de ahora en adelante, sería mejor que tuviera cuidado con su comportamiento delante de la emperatriz. Esas palabras dejaron a todas las chicas en shock. Sin embargo, Aísa permaneció en silencio, muy nerviosa por esa reprimenda pública. Un tiempo después, en el despacho del emperador, Aísa le contó a Alexander todo lo sucedido. Él escuchó todo lo que dijo y luego respondió que debería lidiar con ese tipo de cosas por su cuenta. La chica no pareció entender. Alexander le explicó pacientemente que, como emperador del imperio, no era tan ocioso como para intervenir en el desorden de una simple fiesta de té. La miró fijamente y, haciéndosela inocente, Aísa le preguntó si alguna vez lo había molestado. Intentando convencerlo, dijo que temía decepcionarlo si no se adaptaba bien al imperio y a sus costumbres, y que solo quería contarle lo sucedido. Él dijo que no le importó en absoluto, fingiendo ser encantadora. Aísa comentó que el emperador parecía demasiado ocupado para escucharla. Alexander se preguntó por qué necesitaba contar esa historia inútil justo ahora y tamborileó con los dedos sobre la mesa con ansiedad. Finalmente, el emperador le preguntó a la joven qué quería que hiciera. Ella reflexionó unos instantes y, finalmente, Aísa sonrió. La consorte le dijo que esperaba no estar pasando la raya al preocuparse por eso, pero que, después de la fiesta del té, escuchó a los invitados insultar a la emperatriz. Lo que Isabel había hecho esa tarde fue sorprendente incluso para ella. Alexander preguntó qué tenía que ver eso. Aísa explicó que, si ella misma le contara a la emperatriz lo sucedido, le sería difícil escucharlo. Entonces sugirió que él expresara directamente las preocupaciones de Aísa a Isabel. Después de todo, seguía siendo su esposo, ¿no? Alexander seguía tamborileando con los dedos sobre la mesa, y Aísa estaba segura de que la emperatriz lo escucharía. Por la noche, el palacio estaba iluminado por la luz de la luna y Alexander caminaba por el pasillo. El emperador parecía bastante pensativo ante la petición de Aísa y esbozó una sonrisa maliciosa. La chica no había superado sus expectativas. Lo cierto era que la consorte no era tan ingenua como su apariencia sugería y realmente sabía un par de cosas. A pesar de tardar un tiempo en decirle lo que quería, finalmente lo reveló. Lo que Aísa realmente quería era que reprendiera a Isabel por su comportamiento. Pero, en realidad, no había nadie inocente en ese mundo inmundo, porque esa mujer era muy similar a él. Aísa era verdaderamente cruel y se escondía tras una fachada de inocencia y bondad, un alma sucia que solo pensaba en sí misma, escondiéndose tras su belleza. Habría odiado que fuera realmente ingenua y amable. Alexander no odiaba tener
tener ese tipo de persona a su lado y por eso la había nombrado consorte según sus ganancias y pérdidas. Sin embargo, eso se había vuelto muy irritante últimamente. Notó que ella se había vuelto más exigente y otras cosas comenzaban a irritarlo. Llamó a la puerta pensando que entendía la razón. Isabel abrió la puerta y Alexander estaba allí esperando. La emperatriz parecía muy irritada. La mujer le preguntó si había alguna razón urgente y, a esas horas de la noche, él permaneció en silencio. Con una sonrisa, le preguntó si podía entrar. Isabel no dijo nada y, tras evaluar la situación, le permitió entrar a su habitación. Él le dio las gracias. Alexander se detuvo a pensar un momento, notando que hacía bastante tiempo que no iba a la habitación de Isabel. Pensó que debía de haber pasado más de un mes desde la última vez que estuvo allí. El emperador oyó a su esposa comentar que la había ignorado durante 2 semanas. Entonces, ¿cuál era la razón que lo había llevado a ir a su habitación a medianoche? Sonrió y le preguntó si marido y mujer realmente necesitaban una razón especial para verse. Isabel se irritó aún más. Se lo había dicho al principio de la historia, le había pedido el divorcio y así era como él quería tratarla. El emperador observó a su irritada esposa. Sus expresiones se habían vuelto mucho más variadas. Originalmente sabía que su esposa no era muy expresiva y siempre parecía nerviosa, impaciente o incluso con una sonrisa triste, pero esta Isabel era muy diferente. Al principio, pensó que simplemente intentaba llamar su atención, pero cuanto más la miraba, más le parecía que no era así. Al parecer, algo había cambiado, pensó mientras movía ligeramente la mano. Isabel parecía haberse convertido en una mujer completamente diferente. Sus lujos habían aumentado, pero él la prefería así. Durante un tiempo, Isabel había imitado a Aísa, incluso usando los mismos vestidos, lo que dio pie al rumor de que el emperador no gastaba dinero en su esposa. Divertido por ese momento, Alexander confesó que no sabía que ella hiciera esa expresión y, a pesar de llevar 3 años juntos, seguía sorprendido de descubrir cosas nuevas sobre ella. Isabel le preguntó si era cierto, todo fue tan repentino. Él dijo que esa nueva personalidad le sentaba de maravilla. La emperatriz oyó a su esposo elogiar su expresión en ese momento y cruzó los brazos, pensando que se había equivocado y creyendo que había ido a su habitación a medianoche a decirle algo importante. Isabel intentó comprender el motivo de esos repentinos cumplidos y respondió que le gustaba su nueva personalidad. Interrumpiendo la conversación, dijo que si él no tenía nada verdaderamente importante que decir, sería mejor que ella se fuera a dormir y lo instó a regresar a su habitación. Alexander le dedicó una sonrisa ligeramente traviesa. Antes de irse, le comentó que su nuevo estilo le había gustado mucho. Un poco nerviosa, Isabel se giró hacia él y le preguntó si había habido algún malentendido, aclarando que no se vestía así para él. El emperador suspiró y dijo que lo sabía muy bien, ya que era ella quien hablaba de divorcio a diario, y quiso decir que le gustaba cómo se vestía con elegancia. Isabel quedó completamente desprevenida ante ese sincero cumplido. ¿Cómo pudo latirle tanto el corazón por eso? Le agradeció el comentario. Sonriéndole, Alexander le preguntó por qué tenía las mejillas tan rojas. Efectivamente, era cierto. Quizá nuestra protagonista no estaba acostumbrada a recibir cumplidos sinceros de hombres guapos. Ella dijo que probablemente era la iluminación la que la había enrojecido y se justificó diciendo que no era su rostro el que se sonrojaba, sino la luz de la habitación. Alexander le sonrió y pensó que debía ser algo importante para ella. Al observarla, el emperador pensó que la situación era mucho más interesante de lo que había imaginado. De hecho, no se burlaba de ella en absoluto. Sin embargo, había algo más. Últimamente, su comportamiento había cambiado mucho. Parecía una gatita asustada cada vez que estaba cerca de él. Alexander recordó cómo era antes. La antigua Isabel parecía mucho más una muñeca sin vida que una humana, posando como una marioneta. Permanecía insensible. Imaginó que, si la hubieran herido, reaccionaría como una persona y decidió preguntarle si recordaba lo ocurrido en la última cena. A ella no le gustó la pregunta. ¿Qué estaría tramando? Alexander confesó que aún no entendía por qué se había comportado así y le preguntó si sabía cuántos problemas había causado. Se disculpó por la vergüenza y le sorprendió oír al emperador decir que estaba agradecido de que se hubieran llevado al marqués Vilel. Isabel no entendía bien de qué hablaba. Alexander la miró con sus intensos ojos dorados y finalmente le explicó que la marquesina había impedido que un imperio vecino aumentara su poder, lo cual no era exactamente ilegal, pero que el propio marqués había encontrado indicios de que estaban malversando fondos, impuestos y suministros militares. El emperador añadió que, incluso sin comprender del todo lo que estaba sucediendo, no cedería fácilmente ante un movimiento tan sospechoso. Isabel también le oyó decir que había contratado a un asesino para herir al marqués Guillermo hasta que ella intervino en la fiesta, lo que resultó ser una gran oportunidad para Alexander. Tenía sentido que actuara políticamente porque estaba seguro de que los partidarios de Maris lo perseguirían para protestar, pero ¿qué pasaría si ella intervenía? Eso fue exactamente lo que ocurrió.
ocurrió. Dijo que toda la atención se centraría en la emperatriz y sus impredecibles acciones. Isabel preguntó si esa era la razón por la que la protegía durante la ceremonia. Quizá por eso los periódicos del día siguiente solo tenían noticias sobre su triángulo amoroso y nada sobre el marqués Guillermo. El emperador explicó que, dado que todo sucedió debido a las acciones de la emperatriz, envió médicos al noble herido y que las 8 semanas de recuperación serían suficientes para que Alexander investigara las irregularidades del marqués. Le preguntó si estaba satisfecha ahora que el marqués había sido depuesto. Alexander dijo que incluso la marquesa se sintió aliviada al saber que conocía a varias mujeres del palacio que lo detestaban y le dedicó una sonrisa astuta. Alexander sugirió que tenían una relación de colaboración y afirmó que, en público, mantendrían la apariencia de una pareja que no se gustaba, pero que en realidad cooperarían. Ese acuerdo tenía muchas ventajas. Ella afirmó que, de hecho, no tenía ninguna relación y que rechazaba la oferta de su majestad. Isabel no quería seguir teniendo una relación con su futuro exmarido. Saltaron chispas a su alrededor. Él dijo que, si ella pensaba así, no tendría otra opción. Isabel le preguntó qué quería decir con eso y él respondió que tendría una propuesta diferente para ella, que aún así podría ser algo interesante, y reveló que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Isabel se dio cuenta de lo difícil que era tratar con él. La emperatriz le pidió que dejara de hablarle así. Su insistencia solo la irritó aún más. Era capaz de cruzar el fuego y el hielo por algo que quería. Alexander se cruzó de brazos y pensó por un momento. Él comentó que los dos eran realmente testarudos y dijo que el mejor debería ganar. Isabel soltó una carcajada y le preguntó si quería decirle algo más. Le advirtió que ambos podrían terminar lastimados en el proceso. Con una mirada desafiante, le advirtió que tenía dientes muy afilados. Isabel era todo menos